No estoy segura, su señoría, de qué le gustaría que pidiera. Bueno, voy a tratar esto como una audiencia de la regla 705, así que puedo dejar que el Estado vaya primero. Es como ustedes quieran hacerlo. Bueno, su señoría, no es mi objeción. Ellos han pedido esto para someterla al IR, así que creo que les toca ir primero. Está bien. Y su señoría, para que conste en el acta. La testigo ha solicitado que usemos su nombre, Beth, en lugar del nombre completo. Está bien. Y proporcionaremos el nombre completo. Al taquígrafo de la corte. Está bien, señor Statement, gracias. ¿Está bien si solo digo señora? ¿Está bien? Señora, está bien. Soy mayor. Funciona. Me aseguraré de eso. Y señora, tengo entendido que usted es fonoaudióloga de formación. ¿Es correcto? Es correcto. Y como parte de eso también tiene una maestría en terapia del habla. Sí. Sí, la tengo. Y creo que también hay algo en lo que te certificas y obtienes tus cases. ¿Qué significa eso? Yo era la facilitadora en el hogar para los estudiantes autistas. Está bien. Facilitador en el hogar. Yo tampoco lo dije. Espera, solo una persona debe hablar a la vez, así que deja que termine de hacer la pregunta antes de que respondas. Está bien. Adelante, señor Stein. Yo empiezo. ¿Qué es un facilitador en el hogar? Un facilitador en el hogar trabaja con el maestro del salón y con la escuela para asegurarse de que el comportamiento esté siendo reducido de la manera adecuada para asegurarse de que el estudiante esté presente y aprenda. Básicamente eso es, sin que todos los comportamientos erráticos interfieran con su capacidad de aprender. Además, los demás estudiantes en el salón tampoco quieren ser interrumpidos. Y luego también van a la casa, trabajan con los padres, establecen un plan de comportamiento para que los padres sepan cómo reaccionar ante comportamientos inapropiados. Y luego yo también tomé a ciertos estudiantes a la comunidad para asegurarme de que entendieran cómo debemos comportarnos en público. Y luego me voy a casa. Está bien. Entonces déjeme preguntarle, como parte de eso, con respecto a estos estudiantes, ¿usted les hace alguna prueba? ¿Hizo alguna prueba? No, para el autismo no. Eso lo hace la especialista en diagnóstico. Está bien. ¿Y usted no llegó a ninguna conclusión a partir de esas pruebas sobre lo que iba a hacer con esos estudiantes? Así es. Entonces tomó lo que dijo el especialista en diagnóstico y usó su formación para elaborar un plan. Exactamente. Además, antes de poner en práctica sin más las recomendaciones del especialista en diagnóstico, fui al salón de clases y observé. Pero usted no podría testificar sobre lo que recomendó el especialista en diagnóstico porque usted no es el especialista en diagnóstico. Eso es correcto. Pero usaste su experiencia en lo que estás haciendo. Eso es correcto. Está bien. Y en lo que respecta al acusado Tanner Corner, ¿qué tipo de... Déjame preguntarte, ¿en qué año tuviste contacto con él por primera vez? Sabía que ibas a preguntar eso. Fue en 2003 o 2004, por ahí más o menos. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste contacto con él? La última vez probablemente fue el último mes de clases. Bueno, no. El último mes de clases en diciembre de 2003 o 2004. ¿Y entonces solo tuviste contacto con él durante ese año escolar? Así es. ¿Y en qué escuela fue eso? Azell Jr. Hi, Azil Jr. Y con respecto a su contacto con él, tomó las opiniones y observaciones del diagnosticador y formó algún tipo de plan para él. Sí, señor. ¿Y fue usted quien hizo eso o fue otra persona? Fui yo. Fue usted. Está bien. Hay muchas personas involucradas cuando trabajamos en educación especial, así que quiero asegurarme de que es usted. ¿Fue usted?
Fui yo. ¿Y de ese plan sobre qué va a testificar hoy? En cuanto a sus interacciones con Tanner Corner. Me han pedido que solo hable sobre Tanner, cómo era su comportamiento, si tuve dificultades con él, si vi comportamientos erráticos. Y seré muy honesta con usted. Tanner era un gran chico. Un gran chico. Disfrutábamos de la compañía del otro. Se portaba bien. A veces cuando jugaba, porque lo llevaba con otro estudiante, y salíamos a lugares de la comunidad, íbamos a un parque y quizá jugábamos algún juego en la mesa o íbamos a un restaurante, aprendíamos cómo pedir, cómo sentarse y esperar a que sirvieran la orden. Una vez fuimos a mi casa porque tenía una mascota, un venado como mascota. Te voy a preguntar sobre no es broma. Adelante. Sabes, solo trabajé con ellos, con estos estudiantes, para ayudarles a aprender a sobrellevar las cosas, para cualquier situación que fuera, porque cognitivamente, si le agregas algo a una persona que tiene síndrome de Asperger-Tanner especialmente, si le agregas algo fuera de lo común a su rutina diaria, se descontrola. No puede adaptarse rápidamente. Necesitas acostumbrarlo poco a poco. Ayúdalo a pensar en cómo va a comportarse. Muy bien, entonces el resumen de su testimonio solo será sobre lo que usted lo vio hacer. Exactamente. ¿Y entonces no planea testificar sobre lo que dijo el especialista que hizo la evaluación? No. ¿Y no planea testificar sobre todos los planes que creó a partir de las recomendaciones de ese especialista que hizo la evaluación? ¿Podría repetir eso? ¿Planea testificar sobre los planes que creó basándose en las opiniones de esos especialistas en diagnóstico? Sí. No tengo más preguntas. Señorita Anderson. Hola Beth, ¿cómo estás? Bien, gracias. Espera un momento, déjame buscar mis otras notas. Al formular un plan de tratamiento, ¿se requiere o es necesario que usted dependa de los resultados e informes de otras personas como un especialista en diagnóstico? El especialista en diagnóstico y la maestra. Sí, señora. ¿Los planes de tratamiento que usted proporciona, realiza y desarrolla están basados en su capacitación y experiencia? Sí. ¿Están basados en sus observaciones personales? Sí. ¿Están basados en sus entrevistas con el estudiante o con la familia y los maestros? Sí. Y para hoy, incluso, bueno, voy a volver un poco atrás. Todas esas cosas que obtienes son necesarias para que puedas proporcionar y desarrollar un plan de tratamiento. Por supuesto que lo son. Tus planes de tratamiento están adaptados a cada estudiante. Exactamente. ¿Por qué es importante adaptarlo a cada estudiante? Repite, ¿por qué es importante adaptarlo a cada estudiante? Bueno, para satisfacer sus necesidades. Está aquí para dar una opinión sobre si los diagnósticos que le dio el especialista en diagnóstico eran correctos y precisos. Hasta donde yo sé. Bueno, ¿estás aquí para dar una opinión sobre los diagnósticos? Sí, puedo hacer eso.
Bueno, te han pedido que des una opinión sobre eso, supongo que debería decir, o estás aquí para hablar sobre el plan de tratamiento que proporcionaste para Tanner. No me lo han pedido. Todavía no, al menos. Todavía no, así es. Pero entiendes que hoy, cuando estemos frente al jurado, se te pedirá que le cuentes al jurado cuál fue tu papel en la vida de Tanner durante el tiempo que pasaste con él. Sí. Y estás aquí para contarle al jurado sobre las actividades que hicieron ustedes. Sí, y estás aquí para contarle al jurado por qué elegiste las actividades que elegiste. Sí, y estás aquí para contarle al jurado de nuevo tus observaciones sobre cómo respondió Tanner a esas actividades. Sí. No tengo nada más que agregar. ¿Algo más? ¿Hay alguna objeción? Una cosa a la que me opondría es a cualquier testimonio basado en lo que otro experto le dijo o cualquier otra cosa. Obviamente eso sería un testimonio pericial adicional basado en su experiencia, pero si solo va a dar sus impresiones de estar cerca del ofendido, no tengo objeciones, no tengo ningún problema con eso. No quiero que ella testifique con base en algo que no esté en evidencia y que pudiera haber hecho otra persona. Entonces, en otras palabras, ella no puede hablar sobre lo que dijeron los registros o informes del diagnosticista. Ella puede testificar, recibí el informe del especialista en diagnóstico y como resultado, esto fue lo que hice. De todas formas, no creo que tuviera planeado entrar en ese tema. Y todos estamos en sintonía. Está bien. Sí, lo estoy. Como facilitadora a domicilio, soy patóloga del habla y lenguaje. Ahora, como que te adelantaste un poco. Dijiste que eras patóloga del habla y lo dijiste en pasado. ¿Ya te retiraste? Oh, sí. Oh, sí. Como patóloga del habla, ¿qué hacías? Cuando trabajé en el distrito escolar, trabajé con estudiantes que tenían déficits cognitivos, que tenían impedimentos del habla, que tenían afasia o dificultades para tragar, que tartamudeaban. Trabajé con muchos de los estudiantes del aula de apoyo que solo tenían un retraso en el lenguaje y dificultad para entender lo que realmente se les pedía en el aula regular. ¿Trabajaste con estudiantes con trastornos del neurodesarrollo? Sí, lo hice. Beth, antes de que te jubilaras, mencionaste que trabajaste con el distrito escolar. ¿Con qué distritos escolares trabajaste? Con todos ellos. Distrito Escolar Independiente de Fort Worth y ACL. Ahora, Beth, también le dijiste al jurado que eras facilitadora en el hogar. ¿Qué es una facilitadora en el hogar? Una facilitadora en el hogar es una persona que trata de ayudar al estudiante a adaptarse al salón de clases, a lo que se espera de él en el salón, cómo comportarse en el salón de clases. Y también va al hogar, trabaja con los padres, se asegura de que tengan un programa que les ayude. Trabajen en las conductas que necesitan ser atendidas. Y luego también llevaba a las personas a distintos entornos. Enseñarles cómo pedir en un restaurante, enseñarles qué volumen usar al hablar en la mesa y qué volumen no usar. Y simplemente enseñarles etiqueta y repasar situaciones que les resultan difíciles, manteniéndose dentro de los límites de lo que consideramos cercano a lo normal. Ahora, dijiste que también trabajaste con las familias. ¿Por qué trabajabas con las familias? Porque él vive ahí. Y porque ese programa en el que él, ese estudiante, está trabajando en el salón de clases, se espera el mismo tipo de refuerzo y el mismo tipo de castigo y los mismos resultados también en casa.
¿Qué pasa si no existe ese equilibrio donde en un entorno se hacen cumplir las reglas y luego en casa no se hacen cumplir las reglas? ¿Cómo afecta eso la eficacia del programa? Definitivamente lo afecta, porque el estudiante está mucho más tiempo en casa que en la escuela. Sé que todos piensan que están en la escuela todo el día, así que creen que están más tiempo en la escuela, pero el efecto de las acciones disciplinarias en casa afecta lo que él o ella va a hacer en la escuela. Si se salen con la suya interrumpiendo o lo que sea, ya sabes, perdiendo la paciencia, saliéndose con la suya, siendo un niño consentido, van a esperar ese mismo comportamiento cuando lleguen a la escuela al principio. Así que parece que este programa que desarrollas no es solo una modificación de conducta para el estudiante, sino también para las personas en casa. Así es. ¿Va a acercarse? Sí, señora. Beth, voy a pasar la página que ya ha sido admitida como prueba de la defensa número 69. Si puedes echarles un vistazo por un momento para mí y puedes mantenerlos ahí arriba. Y Beth, Mientras les echas un vistazo, solo iba a hacerte un par de preguntas. Una es, como facilitadora en el hogar, ¿mantenías registros de tus visitas con Tanner y su familia? Sí, señora. Y mientras revisas esos registros, quiero que le digas al jurado si tus registros de tus visitas están contenidos en esos documentos o no. Dame un minuto. Sí, claro. está bien. Lo siento. Los registros que tú... Está bien. Gracias. Beth, los servicios que les brindas a los estudiantes entran en la categoría de ser terapéuticos. Sí, ¿Por qué es así? porque estamos cambiando el comportamiento. ¿ACTL siempre tuvo facilitadores a domicilio? No, señora, yo fui la primera. Ya conoció a la primera. ¿Cuándo empezaron a usarlos? En 2003, creo. Tal vez un poco en 2002. ¿Cuáles eran algunas de las razones por las que un estudiante podría calificar para un facilitador a domicilio? Problemas de conducta. Solo diré que... ¿Puedo hablar con franqueza? Sí, señora. El autismo es... Bueno, espera, hagamos esto. Hagamos una sesión de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? En el momento en que ACLISD comenzó estos programas, ¿tenían muchos estudiantes autistas en la escuela o tenían muchos estudiantes autistas en la escuela? Teníamos bastantes.
¿Había alguna dificultad que estos estudiantes estuvieran teniendo en relación con la integración en el aula regular? Absolutamente. El programa que se inició fue para ayudar a estos estudiantes autistas a desenvolverse en la escuela. Sí, ¿Y tu papel en eso fue como orientadora? sí. Cuando el programa comenzó por primera vez, ¿cuántos estudiantes eran? ¿Responsable? Al principio, 7 u 8. Con el tiempo subió a entre 13 y 19. Beth, ¿cuál era el objetivo del programa de facilitadores en el hogar? Es ayudar al estudiante a controlar su comportamiento. Ayudar al estudiante a entender por qué cierto comportamiento es necesario. Ayudar al estudiante a navegar por la vida usando los comportamientos que han aprendido. ¿Cómo se determinó? ¿Cómo decidió ASEL y SD quién estaba o no en el programa? Fueron evaluados por otra persona, una especialista en diagnóstico. ¿Y si cumplían con los requisitos, entonces serían admitidos al programa? Sí, señora. ¿Fue Tanner admitido a este programa? Sí, señora. Muy bien, eso dijiste. Serían vistos por un especialista en diagnóstico. ¿Era solo un especialista en diagnóstico o había otros requisitos que debían cumplirse para ser admitidos en el programa? ¿A qué te refieres con otros? Bueno, ¿era solo una persona o tenías un equipo de personas? Equipo. ¿Qué otros tipos de miembros del equipo ayudaron a tomar esa decisión? La maestra estaría involucrada. La especialista en diagnóstico, la psicóloga escolar, la consejera escolar y la terapeuta del habla y del lenguaje. Mencionaste todo un conjunto de metas que tenía el programa. ¿Qué hiciste para ayudar a estas estudiantes a alcanzar esas metas y desenvolverse mejor? Trabajé con ellas en conductas de afrontamiento. Las puse en situaciones que sabía que les causarían enojo o frustración para que pudiéramos trabajar en eso y que la estudiante entendiera, sí, si me comporto así, es mucho mejor que el otro, lo estoy logrando. Ahora, dijiste que tenías alrededor de 7 u 8 estudiantes. ¿Tenías horarios específicos para cada estudiante? ¿Trabajabas con ellas como grupo? ¿Trabajabas con ellas de manera individual? ¿Cómo funcionaba eso? A la mayoría de las estudiantes autistas las veía de manera individual. Y cuando alcanzaban cierto nivel de comportamiento, entonces podía emparejarlas. ¿Sabes? Podría juntar a un par o a varias. Porque eso solo mejora su capacidad de estar con personas y comportarse correctamente. Ahora, Beth, quiero que pongas tu atención en Tanner Horn. ¿Y en tu capacidad como facilitadora en el hogar, alguna vez le prestaste servicios a Tanner? Sí. ¿Recuerdas en qué grado estaba él cuando comenzaste a darle los servicios? 7º grado, creo. ¿Recuerdas cuántos años tenía? Dios mío, no. No sé cuántos años tengo. Y Tanner había cumplido con todos los criterios diagnósticos para entrar al programa, ¿es correcto? Eso es correcto. Tanner también había ido al centro de evaluación infantil y se sometió a pruebas ahí. ¿Quieres hacer uno más? Sí, señora. No, despierta. No te quedes despierta.
¿Puedo aclarar algo? ¿Puedo aclarar algo? Quiero hablar contigo un poco sobre Tanner y tu trabajo con él. Cuando trabajaste con Tanner, ¿tuviste la oportunidad de observar su comportamiento con otros estudiantes? Sí. ¿Tuviste la oportunidad de observar su comportamiento con sus maestros? Sí. ¿Tuviste la oportunidad de entrar a su casa? Sí. ¿Tuviste la oportunidad no solo de ir a su casa, sino de conocer a su mamá y a sus abuelos? Sí. ¿Lo llevaste a la comunidad? Sí. Quiero preguntarte un poco sobre tus observaciones durante estos periodos de tiempo. ¿Cómo describirías la capacidad de Tanner para reconocer las señales sociales? ¿Señales sociales, dijiste? Señales sociales, sí. No es bueno. ¿Por qué hacer eso? O sea, a veces estaba bien, pero él simplemente... Sus habilidades cognitivas se detuvieron en cierto punto, así que no podía entender bromas, burlas ni acoso. Definitivamente fue acosado durante sus años escolares. Y eso lo alteraba mucho. Y él se enojó, por supuesto. Parecía que Tanner podía identificar las emociones o sentimientos de otras personas. A veces, ¿Sientes que él podía entender los límites? no, ¿Por qué dices eso? porque es verdad. Eso es todo lo que puedo decir, ya sabes, si él quería hacer algo. Y lo que él quería hacer implicaba un objeto que pertenecía a otra persona. Le resultaba difícil entender que no podía usar ese objeto si no le daban permiso. Beth quería retroceder un poco. Como patóloga del habla, ¿trabajabas a menudo con estudiantes en el espectro autista? Sí. ¿Y cómo puede una patóloga del habla ayudar a una estudiante autista? La formación de una patóloga del habla y lenguaje incluye la cognición. La cognición incluye la emoción, cómo alguien interpreta las emociones de los demás y cómo interpreta lo que siente dentro de sí misma. Y fuimos capacitadas en métodos para hacer eso. Eso es todo lo que puedo decirte. Fuimos capacitadas. Mencionaste que Tanner tenía dificultades para reconocer y seguir las señales sociales. ¿Eso es común en un estudiante autista? No, no lo es. Ahora, Beth, ¿qué hay sobre el pensamiento concreto? ¿Puedes explicarle al jurado qué significa el pensamiento concreto? Sí puedo. Bueno, como sabes, la diferencia entre lo concreto y lo que no es concreto. El pensamiento concreto es la capacidad de pensar en lo que sucede en lo inmediato. ¿Qué? No estoy segura. Sé a dónde quieres que vaya. Supongo que a lo que me refiero es que durante el tiempo que trabajaste con Tanner, ¿alguna vez mostró pensamiento concreto y se tomaba las cosas de forma demasiado literal? Oh, sí. ¿Puedes darme un ejemplo de eso? Bueno, si alguien
Si él estuviera en un salón de clases y alguien le estuviera jugando una broma, primero, él no podría interpretar eso como una broma si le resultara ofensivo. Y en vez de manejarlo de una manera aceptable, él se enoja. Su enojo sería bastante fuerte a veces. ¿Alguna vez lo viste desquitarse con otros estudiantes? Nunca he visto eso. ¿Alguna vez te preocupó que pudiera desquitarse con otros estudiantes? No, señora. Habías mencionado que al jugar con otros estudiantes, algunos decían que él podía enojarse. ¿Podrías decir cuál era la causa de su enojo? ¿Era enojo solo por enojarse? ¿Estaba frustrado? ¿Estaba molesto? ¿Podías notar la diferencia? Básicamente no podía entenderlo. Simplemente no podía entenderlo. Cuando jugaba con otros estudiantes, ¿alguna vez lo viste frustrarse con el proceso? Sí. ¿Puedes darle al jurado un ejemplo de una de esas ocasiones? No puedo recordar el nombre de ese juego de hace años. Era un juego de cartas. ¿Coleccionas las cartas y luego juegas Pokémon? Podría ser eso, claro. Cuando lo tenía con otro estudiante, ellos jugaban eso. No podían esperar. Eso les emocionaba. Pero si el otro estudiante no seguía las reglas, y créeme, Tanner conocía las reglas. Él simplemente no entendía todas, pero podía recitártelas. Si el otro estudiante no seguía esas reglas, él no podía soportarlo. Él simplemente no entendía eso. No, no puedes hacer eso. Yo le dije que sí había, o no puedes hacer eso. Simplemente él necesitaba que el mundo se comportara de la manera en que había aprendido que el mundo debía comportarse. Ese no es el mundo. Bueno, ¿qué tan importante es la estructura? Sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante la estructura? Porque es lo mismo una y otra vez. No hay cambio. A Tanner le costaban los cambios. Los estudiantes autistas tienen dificultades con el cambio en general. Cualquier cambio en la rutina los altera, ¿sabes? No pueden adaptarse a eso. Si te sentabas con ellos y les decías con anticipación y los guiabas durante el proceso y les ayudabas a decidir, bueno, mi comportamiento debe ser este y no este otro, entonces les iría bien. Pero si simplemente ocurría un cambio de repente, eso arruinaba su día. No pueden adaptarse a eso. Tienen que aprender técnicas de afrontamiento para poder hacerlo. ¿Es esto una de las cosas que trabajaste con Tanner durante el programa? Sí, señora. Ahora, antes de entrar en el programa en sí que tuviste con Tanner, quiero regresar al momento en que recopilaste toda la información para desarrollar ese programa. Ahora, antes habías hablado sobre la importancia de ir al hogar y hablar con los padres, los abuelos y los cuidadores en este caso. ¿Lo hiciste? Y creo que nos dijiste que fuiste a la casa de Tanner. Sí. ¿Y te habías reunido con su madre? Sí. Y te reuniste con su... Me reuní con su madre brevemente. Está bien. Principalmente con la abuela. ¿Qué tan importante es ir al lugar donde vive el estudiante? ¿Por qué importa eso cuando estás desarrollando un programa? Bueno, me da una idea de cómo viven en casa, las circunstancias y el entorno en el que viven. Y todo eso, por supuesto, afecta a nuestro comportamiento. Bueno, dijiste que puede afectar tu comportamiento. ¿Cómo puede la vida en casa afectar el comportamiento de un estudiante que está en el espectro autista? No es diferente al de cualquier otro niño. La vida en casa afecta a todos los niños. La diferencia es un niño que no está en el espectro autista puede adaptarse a esos cambios y continuar su día de manera normal. Los niños con autismo no pueden adaptarse,
Les cuesta trabajo ajustarse a esos cambios y eso les resulta frustrante. Y ahí es donde entras tú para enseñarles algunas habilidades de afrontamiento que les ayuden a adaptarse a esos cambios. Sí, señora. Usted dijo que conoció brevemente a su madre. ¿Cuál fue su primera impresión de ella? No vi ninguna muestra. De actitud maternal. No vi eso. Tanner estaba molesto porque ella estaba en la casa y se metía en sus cosas. Eso no le gustaba para nada. Y ella no estaba. Como dije, no la veía muy seguido. Sé que la vi una vez y posiblemente la haya visto 2 veces. Ella no. Ella no lo era. Ella no era una madre. Simplemente no era una madre. Simplemente no tenía instinto maternal. Tenía sus propios problemas. Y Tanner fue dejado en segundo plano. ¿Puedes venir un momento, Yaron? Sí, señora. Ahora, Beth, voy a mostrar lo que ya se ha admitido como prueba de la defensa número 69. ¿Reconoces este documento? Claro que reconozco esos garabatos, sí. ¿Ese es tu garabato? Ese es mío. Está bien. Lo habías mencionado. La mamá de Tanner estaba teniendo algunos problemas. ¿Había alguna preocupación sobre que ella estuviera en la casa? A Tanner no le gustaba mucho en ese entonces. Como dije, ella se metía en sus cosas, movía cosas del lugar. O sea, él tenía una rutina y necesitaba apegarse a esa rutina. Y con su madre estando en la casa, y era una casa pequeña, con su madre ahí, ya sabes, simplemente le ponía trabas. Simplemente no podía lidiar con eso. Beth. ¿Los abuelos tenían alguna preocupación con que Tanner y la mamá estuvieran en la casa? Debo decir, veo que documentaste que sí había preocupaciones. ¿Eso es algo que afectó la estabilidad del hogar? Necesitas reformular eso. Creo que sí. Esa fue una muy buena pregunta. Lo intentaré de nuevo. Está bien. ¿Los abuelos en este caso tenían alguna preocupación con que la mamá estuviera en la casa? Oh, Creo. ¿Su presencia causó alguna inestabilidad? para él sí, pero no sé sobre los demás miembros del hogar. Y en tus registros habías documentado que la madre no siempre había estado presente en su vida, iba y venía. Y que él se había mudado varias veces durante su juventud. Sí. ¿Por qué es importante documentar que él se había mudado varias veces? Como que parece que solo estamos husmeando y repitiendo, ¿no? Es importante porque cualquier cosa que suceda en la vida de un niño lo afecta. Y mudarse de un lugar a otro no da estabilidad. Y sería difícil continuar con una rutina normal en todas esas situaciones diferentes porque, sabes, no sé a dónde se mudaron, no sé cómo fue eso. Él tampoco lo sabía, solo tuvo que irse. Así que pasando a algunos más de tus registros. Habías señalado que la influencia de la madre de Tanner entrando y saliendo de su vida era un motivo de preocupación y que los abuelos creían que su comportamiento agresivo proviene de la inestabilidad con la madre. ¿Pudiste observar algo que respalde estas preocupaciones?
¿De dónde saqué, me estás preguntando, de dónde saqué la idea de que estaban preocupados por la presencia de la madre en la casa? Sí. Bueno, de hecho, la abuela me dijo en una reunión que cuando la madre estaba ahí, que ella lo dijo, que su presencia aquí interfiere con las rutinas de Tanner. Y ya hemos establecido que las rutinas son importantes. ¿Verdad? Absolutely. Y quería señalar una preocupación más donde los padres estaban preocupados por el MDT del jueves. ¿Qué es eso? ¿Qué es un MDT? No recuerdo. Está bien. ¿Y usted podría ser un equipo multidisciplinario? ¿Que si yo qué? ¿Podría ser un equipo multidisciplinario? Oh, apuesto a que sí lo es. Bueno, podríamos inventar algo, nadie sabe. Ahora, Beth, una de las cosas que se notaron en tus registros fue que la madre ya estaba de regreso en casa y por lo tanto el comportamiento de Tanner no es exactamente el mismo que antes. ¿Eso te indicaría que la presencia de la madre causó estas alteraciones? Mi opinión es que sí. Y otra de las preocupaciones era el efecto de que la mamá estuviera entrando y saliendo de su vida. Claro. Me estoy adelantando. Está bien. ¿La mamá de Tanner alguna vez se involucró en alguna de las sesiones que tuviste en la casa? Y yo podemos encender las luces en la casa, está bien. Oh, Que se haga la luz. que haya. Pregunta eso de nuevo, por favor. Está bien. ¿Alguna vez la madre de Tanner participó en alguna de las sesiones que tuviste en la casa? No. ¿Alguna vez hizo notar su presencia durante estas sesiones? Ella estaba dentro. Ella estaba en la habitación y eso es todo. ¿Alguna vez hacía comentarios sobre lo que pasaba en las sesiones, aunque no estuviera directamente involucrada en ellas? Mencionaste su... En tus registros hablaste sobre cómo su comportamiento parecía cambiar dependiendo de si mamá estaba o no presente. Según tus observaciones, ¿sientes que le iba mejor con tu programa cuando ella estaba en casa o cuando no estaba? Cuando no estaba. ¿Por qué es eso? Porque que ella esté en la casa interrumpe su rutina. Además, en esa casa estaba su abuela. ¿Cuáles fueron sus primeras impresiones de ella? Es una señora encantadora y hizo su mayor esfuerzo. ¿Ella tenía sus propios problemas? Probablemente, no los discutimos. ¿Tuviste la oportunidad de ver a Tanner y a su abuela interactuar juntos? Sí, un poco. ¿Y cómo fueron esas interacciones? Dependía de lo que ella le pedía a Tanner que hiciera, pero por lo general estuvo bien. O sea, seguro que tenían sus diferencias, pero nunca vi que él se enojara con su abuela. A lo largo de... Durante tus sesiones con la familia y con Tanner, y según tus observaciones, ¿parecía que su abuela amaba a Tanner? Oh, sí. ¿Y parecía que Tanner la amaba a ella? Oh, sí, se adoraban mutuamente. ¿Y parecía que su abuela estaba motivada para tratar de ayudar a Tanner y asegurarse de que recibiera los servicios que necesitaba? Sí. ¿Crees que ella pudo ayudar de la manera en que quería o solo de la manera en que podía? No puedo objetar, no lo hago. No puedo responder eso por ella. Espera un momento. Se sostiene la objeción. No necesitas responder eso. No voy a responder eso.
¿Tuviste la oportunidad de conocer a su abuelo? Sí, sí la tuve. ¿Y viste las interacciones entre Tanner y su abuelo? Sí, algunas. ¿Cómo eran esas? El abuelo era un poco más exigente, un poco brusco con él a veces, creo. ¿Alguna vez lo viste o escuchaste alzarle la voz a Tanner? Sí,